Ahí lo que vemos es la salida de la compuerta de fondo del embalse de Santolea y todos los lodos que está arrastrando del embalse, del vaso del embalse, que salen hacia el río. Que mínimamente aquí lo que han construido es una mini ataguía, es decir, una mini balsa de decantación, la cual vemos que el río entra por un tubo. Supuestamente por ese tubo el agua tendría que salir limpia y ahora pues ya está totalmente llena la balsa y lo que está saliendo ya son lodos. ¿Y por qué se ha generado todo este lodo? ¿De dónde viene? Bueno, este es el lodo que estaba en el embalse, en el vaso del embalse. Ten en cuenta que este embalse se construyó en los años 30 y como casi todos los embalses antiguos tienen una cantidad de sedimentos en el fondo del embalse importante. ¿Y por qué hay tan poca agua aquí? Bueno, pues el embalse de Santolea, que es donde estamos, está ahora mismo en proceso de recrecimiento. Justamente a 1 kilómetro de aquí se va a construir una nueva presa similar a esta para el sustento de los nuevos regadíos del canal Calanda-Alcañiz. En consecuencia, para hacer las obras, la empresa adjudicataria y la Confederación decidieron el vaciar por completo el embalse. Y evidentemente, pues al dejarlo vacío, el curso de río arrastra los lodos por la compuerta de fondo. Y es el problema que hemos visto abajo. ¿Aquellos son grietas? Pues sí, esas son las grietas que se están produciendo en lo que es el sedimento. Y el tema es que cuando empiece la época de riegos, que Calanda demande sustento de agua, pues cuando suelte caudal, es decir, cuando suelte más volumen de caudal, evidentemente el agua bajará más y escarnará más todavía en las paredes y habrá más grietas y se desprenderá más lodo. ¿A cuánta distancia estamos del embalse? Estamos aproximadamente a unos 17 kilómetros de la presa, es decir, del punto de origen donde hemos salido, desde la Azud de Abenfigo hacia la presa, era la zona, digamos, de mayor valor ecológico que tenía todo este tramo. Tiene unas grandes pozas, las cuales están todas llenas, colmatadas de lodo. Ahí no ha quedado nada de vida y esto es un desastre ecológico, pero de índoles incalculables. Desde la presa de Santolea hasta la cola del embalse de Calanda no ha quedado nada de peces y nada de fauna macroinvertebrada, es decir, que son el sustento de la cadena alimenticia del río. No hay absolutamente nada vivo. Este azud se construyó para dar sustento, por un lado, este canal que estamos viendo, a los regadíos de la huerta, además de las matas. Es el canal que riega la huerta de Agua Viva, da sustento a las granjas de Agua Viva y además ese da agua de boca a Agua Viva. ¿Y cuánto tiempo lleva esto así? Esto lleva bajando así pues aproximadamente desde que se empezó a desembalsar, desde el mes de noviembre. Lo que nos tememos es que cuando llegue la época de riegos y el embalse de Calanda vaya descendiendo su nivel, los lodos en consecuencia cada vez lleguen más al vaso central del embalse de Calanda. Nos tememos que vamos a tener el mismo problema aguas abajo de Calanda, es decir, una destrucción completa del ecosistema. ¿Están así los 30 kilómetros de río? Por supuesto, e incluso sitios que hay mucha más acumulación que este tramo que estamos viendo. ¿Qué arreglo tiene esta situación? De entrada lo que hay que hacer es impedir que siga bajando lodo. Podemos hacer construcción de ataguías similares a las que hay debajo de la presa mediante dúmperes y retroexcavadoras giratorias para poder extraer lodo, pero en diferentes puntos. Para hacer una limpieza en profundidad tendrían que hacer unas sueltas de en torno a 70-80 metros cúbicos por segundo durante bastantes días con agua limpia. Eso es mucho caudal. Y para eso hace falta acabar las obras, o acabarlas o suspenderlas y volver a embalsar. Pues se supone que si no hacen nada hasta 2021 estaremos con esta situación, con el agravante que he explicado, la posible colmatación masiva del embalse de Calanda y el traslado del problema aguas abajo del embalse de Calanda.